Un saludo para todos y bienvenidos a una reunión más de esto que viene a ser vida coherente en todos sus aspectos, pero formamos una comunidad. Los miércoles se llaman reunión de comunidad vida coherente. Son reuniones de miércoles, pero son de la comunidad vida coherente. ¿Ok? Son de solo una hora. Son 1:10, así que terminamos 2:10 para que digan, bueno, no me tengo que tragar 2 horas con el calvo, el colon no alcanza. Y les pido que asistan porque es el derecho que ustedes pagan con la cuota mensual. Uno de los derechos, de todos. Hay una cantidad. Tienen un libro, tienen muchas cosas. A ver, levanten la mano quien leyó ese artículo hecho a mano alzada. ¿Vieron esos artículos que uno empieza a escribir ping hacia el final? Bueno, fue de eso. Lo largué, lo estornudé. Se llama El juego de esta vida. Lo leyó Juan, lo leyó Angélica, lo leyó Charo, qué belleza. Lo leyó Sofía, lo leyó Florencia y lo leyó Patricia seguramente. ¿Qué me dicen? ¿Qué les pareció? ¿La vida es un juego? Sí, para mí sí, Carlos. Para ti Es, sí. es un juego, es un circo, Un un circo, un juego. teatro. Bueno, recién hice un video que se lo va a pasar Florencia a alguien que nos ayuda mientras. Y en ese video digo, cuando yo era chiquito, más chiquito que ahora, dos características conmigo. El eterno bebé, ¿sí? Así que sean suaves. Y el niño que nació mayor. Yo tenía 10 años jugando a fútbol en la calle y analizaba como analizo ahora. Entonces me decían, pero tú naciste adulto. Nací adulto y ahora de adulto sigo siendo tan sensible como un bebé. Pero ¿qué pasaba en aquella época? ¿Qué pasaba? Lo que pasa es que tengo otras armas ahora, ¿ya? O sea, soy sensible como un bebé y con otras armas, entonces cuidado. Pasaba que cuando perdía el juego, y mentí una vez, dije que en Uruguay solamente se juega fútbol en la calle, que es jugar a la pelota, se dice. Entonces, el balón, mientras no pasan autos, ahí se juega, pero se jugaba otra cosa, que no, que me la pasé por alto, y eran grandes apuestas y certámenes. ¿Cómo le dicen en España? ¿Canicas? ¿Las bolitas? ¿Canicas? Había unas grandotas así que eran caras. El bochón. Cuando perdía a ese juego, siempre cuando pierdes en ese juego, pierdes canicas. Y las canicas cuestan, las compras. Y más el bochón. Bochón de a medio, le decían. Medio peso.
bochón de a medio. No, como podría ser bochón. Ya la cosa tomaba otro tono, así medio violento, ¿verdad? Hiciste trampa. Yo te vi que hiciste trampa. En lugar de una cuarta, te fuiste mucho más. Entonces, claro que le pegaste. Yo te vi. No, yo no hice trampa, ¿qué me estás acusando? Y así empezaba. Y terminamos trenzados en el suelo, a golpes, por una maldita canica. Ahora pasen eso a esta realidad, ¿sí? Ustedes, qué sé yo, en cualquier circunstancia, cuando tienen en juego un valor y en ese momento, para nosotros, incluso sin ser pobres en ese barrio, tenía valor el ganar y tenían valor las canicas en sí. Piensen si no es igual. Ahora, la vida es un juego, ¿sí? Pero en ese juego a veces perdemos. Y algunos van a decir, la mayoría de las veces perdemos. Bueno, la mayoría de las veces pierdes. Si no sabes jugar a la canica, vas a perder siempre. Y si, por lo general está en juego un valor que ahora se le puso, ahora, hace siglos, tal vez milenios, se le puso el nombre de dinero. Digo milenios porque hay monedas chinas que tienen milenios, realmente. Entonces, alguno a ese metal de oro, de lo que sea, le puso un valor, ¿no? Entonces, esto cuesta tanto, o lo que sea. Ustedes están trabajando, un compañero les hace una cosa, los traiciona, pues. El jefe se enoja con ustedes, o el dueño, o quien sea, quien esté arriba. Por eso me gusta tanto ser independiente. Y resulta que ese valor llamado dinero está en peligro y lo necesitamos, porque con eso compramos comida, que es nuestra energía, y todo porque me traicionó un compañero. Entonces hay sentimientos de odio, de miedo, especialmente el miedo a no tener el dinero para lo que sea, para lo que lo necesito, que es el fondo del asunto, empieza a generar una cantidad de cosas, una cantidad de cosas. Resentimiento contra esa persona que me traicionó. No tenía por qué hacerlo, pero lo hizo. Ah, todo lo que ustedes quieran. Angustia. Empieza a los diálogos internos. Y los diálogos internos son entre quién y quién. Porque no son monólogos. Es entre el ego y esa persona que te traicionó.
Así que la próxima vez que la vea, le voy a decir esto, esto, esto y esto. Y ahí estamos rumiando todo el día lo que tendría que haberle dicho y no le dije. Lo que le voy a decir la próxima vez que lo vea. Lo que voy a hacer para restaurar mi imagen frente a quien sea. Y que lo voy a demandar y que bla que pum, porque ahora tenemos otras. No, no, de chiquito no demandábamos por una canica, pero hoy tenemos una cantidad de figuras legales, las cuales tú puedes usar con una persona. El caso de la traición en un trabajo es daños y perjuicios, ¿sí? El caso de una persona que te llama, te llama, te llama y te amenaza es acoso. Tenemos una cantidad. Y si tú logras demandar y te hacen caso, las autoridades tienen que estar de buen humor, te hacen caso, hay todo un relajo de tipo legal, hasta vas a la corte. Y si en lugar de hacer todo eso e ir a la corte, porque conlleva una cantidad de tiempo, ¿no? O sea, vas a defender tu caso, pero eso te quita un montón de tiempo. Y el abogado te quita un montón de más dinero. Y yo tengo la razón, sí, tú tienes la razón, pero resulta que ahora estás metido en un lío legal. Y por culpa de ese lío legal, te echaron, te expulsaron de donde estabas. ¿Cómo vas a pagar tu abogada? Es toda una maraña de cosas. Te pone duro el juego allí. Y no te lo vayas a encontrar por la calle. O sea, los casos que yo he tenido de traición tuvieron suerte de que no me los encontré en la calle. Porque yo no tengo un arte marcial defensiva. Es ofensiva y con las piernas, que es más fuerte. Claro, no tiro patadas de 2 metros como antes, pero lo lastimo. Fuerte. Hay una en el cuello que... ¿Cómo resuelven esto ustedes? Son todos supuestos. Tienen que adaptarlo a sus vidas. ¿Cómo lo resuelven? ¿Cuál es la solución? Ya están metidos en un tema legal, están sin trabajo, el tipo sigue por ahí, feliz. Algunos ni se dan cuenta que te traicionaron, solo abrieron la boca cuando no tenían que abrirla. Entonces, ¿cómo lo solucionan? ¿Me pueden decir? Yo he vivido una situación parecida, Ah, mira, mm, no estaba pensando en ti. ¿no? No, estaba pensando en una situación mía. Sí, Mm, bueno, yo creo que te comenté algo de la situación de acoso que viví en el trabajo. Yo lo mm. que hice fue denunciar. Sí, pero en tu trabajo no te pueden echar porque tienes una plaza pública. No, pero en mi trabajo estoy ya fuera de mi trabajo, ¿eh? Ah, Porque fuera de todo. ya estoy fuera de mi trabajo. Ahora mismo estoy cobrando el desempleo, pero me ha venido bien. Ha sido porque ha habido un concurso de coger plazas y yo no la he sacado y claro,
me han despedido sin tener por qué despedirme, porque yo soy indefinida no fija, o sea, han hecho un despido improcedente, que lo tengo denunciado también, porque ahora me tienen que indemnizar. Pero vamos, me viene bien que haya salido la cosa así, porque, en fin, yo desde que pasó aquello ya no quería estar allí. Pero yo en su momento lo que hice fue denunciarlo, evidentemente, el acoso, sabiendo que podía perder o que podía ganar. Pero era más mi dignidad como persona, porque me hicieron sentir tan mal que era más mi dignidad como persona, aunque perdiera el juicio, pero denunciarlo, que se supiera. Además se movieron muchas cosas en la Junta, porque se enteró hasta el último que está, el último, porque le escribí a todo el mundo. Y yo la actitud que tomé con ellos Ponte en el fue, lugar de, también es bueno hacer esto, ¿no? Ponerse en el lugar de ellos. Estaban sí, muertos de miedo. sí, sí, claro. Yo Muertos lo de que miedo por los gobiernos, por lo que mm, estaban haciendo. Claro, yo lo que hice con mis compañeros fue indiferencia. Yo llegaba al trabajo, me limitaba a hacer mi trabajo, llevaba la situación lo mejor posible, me autocontrolaba a mí misma, aunque había veces que me daban ganas de todo, pero me autocontrolaba y lo que hacía era indiferencia con los compañeros. Hablar solamente si me tenían que comunicar algo del trabajo o yo comunicarle algo. Ya está, no había más conversación. Las cosas luego fueron cambiando porque los mismos que me acosaron fueron saliendo. Fueron saliendo y entró gente nueva. Y entonces al entrar gente nueva el ambiente ya empezó a cambiar un poquito. Pero Bueno, ante todo lo que hice fue indiferencia. Mm, indiferencia. no están. ¿Alguno tiene otro método sobre la base de lo que nosotros pensamos, creemos y demostramos y fundamentamos? Bueno, esto, ¿qué dice? Vida coherente, cosmovisión. Y hay un corazón ahí en el medio, ¿no? 400 por. También está en, los que están acostumbrados a ver en pantalla, también está en digital. Es de Amazon, pero digital. Sale bastante menos. Eh, Kindle, Kindle. Es muy interesante porque parece que estás pasando las páginas. Tiene formato de libro. Pero ese te llegó sin número, ¿no? Porque hubo una primera tirada sin número. Ya se puede comprar, ya está Sí, rectificado. ahora sí. Vale, Porque ya llegó, nos llegó uno de muestra a ver si estamos contentos. Está, ahora sí. vale, Pero a vale. todos los que les llegó sin número, se lo vamos a cambiar. Pero muestra la portada de ese. Ven que tiene una franja ahí. Eso es para que el cliente diga, bueno, ahora sí. ¿Ya? Pero hay algunos apurados que quieren, "Ah", y ya. Bueno, lo que les quiero decir sobre esto es que yo no tenía tanta confianza en esto, porque después de todo, lo que hice fue juntar todos los artículos 2024, dividirlos por temas, están aquí. Pero ahora voy al índice, miro el índice, y efectivamente el índice es la cosmovisión. Y efectivamente los temas son de la cosmovisión y están escritos en un lenguaje
que no es un informe de investigación, que es lo que yo estoy acostumbrado. Están escritos en un lenguaje de artículo, con ejemplos, con... Es un lenguaje más liviano, más coloquial. Cheque. Hice ese artículo, entonces yo dije, desde la cosmovisión vida coherente, ¿cómo lo voy a solucionar? Después de pensar en que el juego se pone pesado y a veces violento. A Josefa se le puso muy violento, porque además eran todos contra ella. Entonces, indiferencia. Bueno, pero para tener indiferencia metida en un grupo de gente que está contra ti, tienes que tener algo que no se consigue. Sí, exacto. ¿Cómo se llama eso? Corazón, Habla, abra el micrófono, Juan. Abran el micrófono, sí. ¿Cómo se llama eso? corazón, Sí, pero no solo corazón, es decir, el corazón es el corazón. Pero ¿qué se hace con eso? vivir desde el ¿No? corazón. Eso es un horizonte que siempre está más allá. Pero en un caso concreto, ¿qué se hace? Mm. Visualizar lo que uno quiere. No, porque Respirar, ni sabes lo que quieres. respirar, respirar y... A mí me funciona respirar 5-5 cada vez que me hacen Sí, alguna sí. manejando, entonces ya no bajo el vidrio y no, este, me funciona así. Pero el corazón existe, está, y tiene una gran característica. Esa característica está en la página 315. Cuando te cambie el libro, No vas me a puedo poder equivocar. dar con la página 315. Pero es el capítulo 7, la segunda página del capítulo 7. Capítulo 7 se llama Trabajo Interior. Trabajo Interior es el capítulo 7. Casi al final, mira. Te paso la bronca que me agarré también porque vino sin número de página. Todo eso es innecesario con el trabajo interior, porque tú estás viviendo desde el interior hacia la ilusión. Esto es un juego, es una ilusión. Esto no existe en sí mismo. ¿Qué es? Es un reflejo de mi interior. Entonces, me sacan una primera impresión del libro sin número de página. ¿Cómo se puso Delfín? Como loco. Sí, no, no quiere saber. Se lo imagina, Juan. Así, así mismo. Lo que te imaginas multiplica por 5. Porque además mis mejores amigos son los que compraron primero, ¿no? Algunos les pude avisar antes, todavía no lo compre porque si encontraste el capítulo 7, que sería bueno, es casi al final, ¿sí? Trabajo interior. En la siguiente página hay un subtítulo que dice, el viaje interior empieza en el corazón. Y ahí tienen razón, ahí viene el corazón. Pero, ¿cuál es el viaje interior? Empieza en el corazón y después.
¿Después qué? Autoobservación, ¿Mm? autoobservación, autoobservarse. Sí, sí, eso es un elemento, pero nosotros, vosotros, ellos, ¿qué hacen cuando quieren realizar el trabajo interior antes que se duerma Ángel? ¿Qué es lo que hacen? Entrelazamiento, Meditar. entrelazarse, Podría ser, podría funcionar el entrelazamiento, pero usamos la meditación, ¿verdad? autoalusiva. Autoalusiva. Yo creo que Ya. es una buena opción para el trabajo interior. Y empiezas, permiso, no quiero perder la paz, saliendo de acá y yendo acá. Ujú. Ya. Acá. ¿Se acuerdan? Sales de acá y te vas acá. Ujú. Y yo les dije que me voy a quedar en esta posición un día porque hace 10 años que estoy repitiendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Voy por la calle caminando así. ¿Y este qué tiene? Pobrecito, sí. Le vino un derrame y mira cómo quedó. Sí, sí. El viaje interior empieza en el corazón. Y enseguida habla de la ciencia del corazón, que es el mejor título que ellos lo usan, del Instituto Matemáticas del Corazón, y todo lo que el Instituto Matemáticas del Corazón, más Jacobo Grinberg, más Gariayev, han encontrado, ¿no? Acá puse, me sobran los dedos de una mano para mencionar los autores que se pusieron a investigar de manera directa el corazón con un campo electromagnético gigante de 5 metros. Y las consecuencias de poseer un campo de ese tamaño que se conecta, eventualmente se sincroniza con otro campo informacional de la conciencia. Las dos cosas están, o sea, no se discuten. Cuando una cosa tiene pruebas tangibles, acá no está a discusión. El toroide de 5 metros está medido con un magnetómetro de precisión. ¿Quién le va a discutir a Rollin McCarthy que tenemos un campo electromagnético de 5 metros de diámetro? Si el tipo lo midió y tiene todos los números y todas las cosas y todas las conclusiones y fotos, ¿quién le puede discutir que tenemos ese toroide? Nadie. Es un hecho probado, científico. ¿Quién le puede discutir que el corazón recibe información 5 segundos antes que el cerebro? Porque el cerebro recibe la información sobre la base o procesa información sobre la base de la energía que entra por los sentidos y otras cosas. ¿Mm? Entonces procesa la información, pero 5 segundos antes el corazón ya lo sabía. ¿Cómo puede saber 5 segundos antes el corazón lo que va a pasar? En este caso era un experimento realizado con imágenes de alto impacto emocional. Y el corazón ya sabía el tipo de imagen que iba a venir. De hecho, empezaba a trabajar el electrocardiograma 5 segundos antes que apareciera la imagen. ¿Cómo puede saber eso?
Enganchen todo. ¿Cuál es la única manera que el corazón sepa que viene una imagen? Porque está conectado a la conciencia. Y entonces la Pero, conciencia está en la casa está todo. exacto. Está conectado a otro campo de información, Claro. no a la pantalla. Amplio. El cerebro está en la pantalla, pero este está conectado a otro campo que no es la pantalla. Simple. Pero ¿cómo probamos eso? ¿Dónde tenemos la prueba irrefutable de que el corazón está conectado a otro campo de información? Los famosos 5 segundos, que es lo que pudo medir Rollin McCarthy. Pero Rollin McCarthy, por sus instrumentos, cuando midió eso, solamente pudo con 5 segundos. Con instrumentos mucho más potentes, como por ejemplo el Laboratorio de Neurociencia de Berlín, en el 2008, empezó con 7 segundos, enseguida pasó a 10 segundos, pero podía saber con una resonancia magnética funcional que Rollin McCarthy no tenía, con una resonancia magnética funcional que es parecida a una tomografía. La persona entra ahí y hay un campo electromagnético. Resonancia magnética funcional. Y computadoras superveloces podía adelantarse 10 segundos, no 5, 10 segundos, a la conducta de un individuo simple, una conducta simple. Va a apretar el botón rojo o va a apretar el botón azul, pero nunca falló. Si la computadora decía red, 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 a los 10 segundos el tipo apretaba el rojo, sin fallo. Otro nivel de investigación. El que hizo esto, John Dylan Haynes, fue director, escuchen lo que voy a decir, fue director del equipo de neurociencia del Instituto Max Planck. ¿Saben lo que es el Instituto Max Planck? Es lo más serio, lo más respetado, lo más confiable y lo más honesto que existe en la ciencia. ¿Por qué les digo esto? Bueno, primero porque el comienzo, que se llamaba de otra manera, de Max Planck, fue el Instituto de Heisenberg. Lo comenzó Heisenberg. Se llamaba de otra manera. Heisenberg tenía un alumno, un discípulo. ¿Vieron cuando el profe se pone de mentor de alguien en especial? Tenía un discípulo. El pequeño Hans Peter Duer. El pequeño Hans Peter Duer siguió los pasos del maestro. No había postdoctorado en esa época, pero se doctoró en física atómica y en filosofía. ¿Cómo disfruto cuando escucho esas cosas? O sea que era un filósofo de la ciencia. Igualito a Erwin Laszlo y al Calvo. Igualito. Entonces, Hans Peter Duer quedó en el lugar de su mentor, de Heisenberg, directo. Murió en el 2014. Hans Peter Duer, por supuesto hay otro. Pero de la parte de neurociencia era John Dylan Haynes, ese que está en el Laboratorio de Neurociencia de Berlín. De ahí viene.
Es un tipo súper confiable. Su carrera de grado fue filosofía y sacó un doctorado en neurociencia. Es como este doctorcillo que, pues, perdón, como este amigo mío que es doctor y que se va a hacer el postdoctorado en neurociencia, su carrera de grado es física, no es neurociencia. Sus mismos profesores le decían, pero ¿cómo puede ser que alguien que sea de física se defienda tan bien en neurociencia? Bueno, es muy fácil, es muy fácil. De tanto estudiar un tema y cuando realmente un tema te interesa, escarbas hasta abajo de la tierra, pero llega un momento que te especializas en ese tema sin tener título alguno. Sin tener una carrera de grado en neurociencia, este doctor que me asesora, y ahora que vengan los neurocientíficos, este va a ser postdoctor en neurociencia. Me escuché toda su defensa de la tesis, los aplastó, los aplastó. Es un crack. Incluso le preguntaron, ¿y por qué usted estudió filosofía, física y después hizo un doctorado en neurociencia? Y dio toda una explicación brillante en cuanto a todo lo que se necesita saber para un diseño experimental, análisis estadístico. El mismo diseño experimental es todo un universo y necesita saber análisis estadístico. Esto no se resuelve con porcentaje, que es estadística descriptiva, no, no. Entonces se defendió como gato de espalda. Con eso de que hizo física, después se metió por la ventana, se metió en el mundo de la neurociencia. ¿Sí? No es lo que se suele hacer. Hacer una licenciatura en una cosa y hacer un doctorado en otra. Bueno, lo que importa aquí es que en el 2011, está todo enganchado esto, en el 2011 el pequeño Hans Peter Duer, en un simposio que se llamaba Sabios y Científicos, convocado por Deepak Chopra, que en el 2011 todavía Deepak Chopra era espiritual, después se hizo comerciante, posteriormente. Y su ponencia, la ponencia de Deepak Chopra en ese mismo, vienen dos CD, los tengo, está Hans Peter Duer, está el mismo Erwin Laszlo, por supuesto Deepak Chopra, y una cantidad más. En el 2011 fue Hans Peter Duer, al que quiera se lo puedo prestar, dice claramente, después de trabajar 60 años con la materia, llego a la conclusión de que la materia no existe. Seguidamente hizo un chiste, porque es un golpe bajo y duro para muchos. Entonces hizo un chiste. Dirán, pobre hombre, 60 años trabajando con algo que no existe. Él mismo hizo algo para relajar un poco el ambiente, porque decir que la materia no existe es un golpe en la boca del estómago para la mayoría de los físicos que está allí, que estaba allí. Muchos deben haber cupido el café o sea, es muy duro. Yo se los digo así, fácil, y ustedes creen que eso de decir no existe la materia es una cosa fácil. No lo acepta casi nadie.
Los mismos neurocientíficos, hay muchos que no lo aceptan. Y de que no tenemos libre albedrío de acá, el 5% más o menos, el 5% de los neurocientíficos, o sea, los conscientes, son todos fractales. Acá tenemos 5% de neuronas conscientes. En la conciencia colectiva, lo mismo. Un 5% de conciencia y un 95% de inconsciente colectivo. Y los neurocientíficos también, un 5% está a favor de que no tenemos libre albedrío, no podemos elegir entre el bien y el mal desde acá, ni entre Jesús y Satanás desde acá, ni entre Mahoma y el diablo desde acá. ¿Qué van a hacer esas religiones cuando realmente esto sea de manejo público? Ustedes tienen, disculpe que se los diga así, ustedes tienen informaciones muy masticadas, muy estudiadas, que a mucha gente les llevó, o ustedes creen que estuve 60 años con la materia para concluir de que no existe, es mentira. No, a ese tipo le llevó 60 años poder afirmar eso. Y ustedes lo tienen enseguida conmigo. Y no estoy defendiendo mi producto, no. Les estoy diciendo que nosotros nos tomamos eso y le dije, ah, sí, la materia no existe. Y hay gente que dedicó toda su vida, larga vida de este hombre, para primero convencerse de que no existe, porque si no estoy convencido yo, que voy a andar hablando, ¿no? Físico atómico. Trabajo interior, volvemos al trabajo interior. En este capítulo, que sería la página 317, o sea, en la 315 empieza, el viaje interior empieza en el corazón. 16, en la 317, todo esto es el gran argumento de Rollin McCrath. Esto yo les dije que había que recitarlo como los católicos recitan el credo, igual. Existen, incluso tiene una palomita que se escapó, porque esa palomita yo la puse a mano y no sé, la tomaron como... Ahí está la palomita. Es decir, en todos los párrafos es el único que tiene una palomita. Salió impresa. Increíble. Porque este es el gran. ¿Y las comillas de entrada, dónde están? Bueno, en lugar de la palomita pongan comillas de entrada. Terminan su seda y cierran comillas. ¿Saben por qué el punto está antes de la comilla? Porque así es. Porque el punto es parte de la oración. Entonces después van las comillas. Me di por vencido porque nadie lo entiende. Entonces, mira, escribió mal. Puso primero el punto, después las comillas. No, es así. Este parrafito nada más, el que empieza con una palomita y termina con comillas, chiquito así, eso es lo único que hay que aprender. Existen nuevos datos que sugieren
que el campo del corazón está directamente relacionado con la percepción intuitiva. ¿Están de acuerdo con eso? A través de un acoplamiento con un campo energético sutil de información, registros akáshicos o latis para Grimberg, es lo mismo. Que trasciende los límites del tiempo-espacio, eso es muy importante. El tiempo-espacio acá no importa. Ustedes están siempre, lo único que existe es el aquí y el ahora, no, ni siquiera eso, porque este tipo de campos trasciende el tiempo-espacio. Y si yo digo el ahora, estoy hablando del presente. Y si hay un presente es porque hay un pasado y un futuro. No, no es el ahora, es el no tiempo. ¿Ok? Entonces ya está todo escrito. No, todo potencialmente, en potencia, ya sucedió. Estamos en una línea de tiempo, pero en cierto momento cambiamos de línea de tiempo. Digamos así, esta se apaga y se prende esta. Entonces, esta vuelve a estar en potencia y la que está en acto es esta. Pero todo ya sucedió. Presente, pasado y futuro sucedieron ya, aunque están en potencia. Entonces, ¿qué me viene a hablar de la hora? Cuando el tiempo no existe para la conciencia. ¿Qué me vienen a hablar de la hora? ¿No se dan cuenta que eso es otra mentira para vender? No tiene nada que ver con la realidad. Pero el día que yo dije eso, ¡uh! Los defensores de Cartole casi me vienen con piquetas y antorchas a matar al vampiro, sí, que se atrevió a ponerse en contra de Cartole, quien fue con la Biblia al programa de Oprah, con la Biblia al programa de Oprah. Y cuando yo lo veo, digo, ¿qué hace ese tipo con la Biblia en ese programa? Que es un programa multitudinario, con un Reiki. ¿Qué hace ese tipo con la Biblia? ¿Eso es un maestro espiritual? Yo le voy a terminar regalando, porque ustedes son difíciles de convencer a veces. Les voy a terminar regalando el curso que tuve el privilegio de hacer a medias con el doctor Yogari Pujol. Se llama La verdad sobre la Biblia. Se los voy a terminar regalando. Porque ustedes no tienen el mínimo argumento para tirar la Biblia abajo. No lo tienen. Y ahí está lleno de argumentos. Y después de, a ver, 20, después de 35 años, llego a la conclusión de que la Biblia es toda mentira. El Antiguo Testamento fue escrito básicamente por sacerdotes en el exilio, en el imperio neobabilónico. Empezaron a escribir las reglas porque ya sabían que venía otro emperador y que los iba a liberar, Ciro.
Y cuando lleguemos a Jerusalén, ¿qué? Va a ser un relajo. No, tenemos que escribir las normas. ¿Cuál fue el primer libro de la Biblia? Que no me saca el teólogo, por favor. ¿Cuál fue el primer libro de la Biblia? El Deuteronomio. Y de ahí empezó. Pero estamos en el siglo séptimo, años 600, no en el siglo 13, como dice la Biblia, 1400. El Antiguo Testamento lo escribió Moisés en el 1400, entre el 1430 y el 1420, que fue todo el periplo, bueno, 40 años de periplo en el desierto del Sinaí. Pero en ese lapso fue que se escribió. Terminó en 1430 el periplo. Moisés iba adelante con la laptop, con el ordenador, escribiendo todas las crónicas del pueblo israelita antiguo. En un camello iba con la laptop. Resulta que en esa época ni camellos existían. Si dice que existen camellos en esa época, yo puedo decir que existían ordenadores, porque es lo mismo. Los camellos existieron 1000 años después. ¿Ok? La Biblia se escribió en el exilio, la Torá se escribió en el exilio por sacerdotes judíos. Y estamos en el siglo séptimo, los 600. Pero tenían que escribir la historia del pueblo israelita antiguo. ¿Cuándo empezamos? Y empezamos 2000 años, ¿te parece? 2100, ok, siglo XXI, antes de Cristo. Para ellos nada que ver, para ellos. Ahora estamos en el 6000, creo, una cosa. Para nosotros, Abraham fue del siglo XXI, qué interesante, ¿no? Antes. Y ahora estamos en el siglo XXI después. Y ahí empezó toda la historia de que empieza. Abraham salió de la corrupta ciudad Ur de los Caldeos y se dirigió con toda su familia en camello al desierto de Gosén, en el norte de Egipto. Vale. Y después tienen toda la secuencia, ¿no? Que de paso no coincide con la supuesta conquista de los israelitas antiguos. Porque después de Moisés vino Josué, que fue cuando tiraron las murallas de Jericó con las trompetas. Y Josué está desfasado 8 generaciones de Moisés, no una generación. Pues se supone que murió Moisés y lo sucedió Josué, pero Josué viene 8 generaciones después. Entonces lo primero que te dicen en teología, para alguien que estudia teología, es, no se puede sacar jamás una fecha de una secuencia de personas. Este engendró a este engendró a este. No se puede. Obvio que no se puede, porque Moisés de Josué está a 8 generaciones de distancia. Ese Josué. Y cuando vino Kathleen Kenyo y se quedó 6 años en el lugar donde supuestamente estaba Jericó, y todavía se hacían excavaciones y se veían
La datación se hacía por los estratos, estratificada. 200 años antes de ese momento, cuando fue Kathleen Kenyon, hace bastante, fue como en 1930 y pico. Ahora entré en duda cuándo es, pero estuvo 6 años, eso sí lo sé. 200 años antes había una ciudad de Ixos, sí, muy antigua, que fue destruida por fuego. Y se ve que, o sea, en los estratos, si uno mira, se ve claramente. Aquí hay carbón, carbón, carbón. Entonces empiezan a sacar utensilios, vasijas de ese estrato y concluyen que hubo una ciudad 200 años antes destruida por fuego. 200 antes, Kathleen Kenyon, 200 después. 200 años después empezaron los primeros caseríos de lo que sería posteriormente Jericó. O sea que allí hubo 400 años de nada, nada, desierto. ¿Cómo explican los historiadores 400 años de nada, donde se supone que estaba Jericó, con unas murallas enormes, y vinieron los israelitas antiguos con unas trompetitas de mierda? Perdón, esto queda grabado y queda en YouTube. No, no tenía que decir palabrotas. Vinieron con unas trompetitas e hicieron una resonancia tal, eso es resonancia, que tiraron los tristes muros, los tiraron. Eso es resonancia. Tocaban tan mal que tiraron los muros. Nunca pasó. Y Jericó nunca tuvo. Existió, después, 200 años después, empezó Jericó y existió sin muros. Los muros de Jericó son una farsa. Farsa. La conquista de Canaán es la peor de las farsas, porque los israelitas antiguos, y la estela de Merneptah no me deja mentir, está escrito en piedra, en Egipto. Única alusión a los israelitas antiguos, una piedra donde el faraón Merneptah escribió, porque ahí los faraones escribían sus aventuras militares en piedra, se llama estela, y escribió: nos encontramos con una tribu que se hace llamar israelitas. Los destruimos de tal manera que no van a tener descendencia. Eran pastores de ovejas que no pagaban su tributo al faraón. Así que fueron y lo destruyeron. Por supuesto, los sacerdotes te van a contar la historia al revés. No, no nos destruyeron en Canaán. Nosotros conquistamos Canaán. Pastores de ovejas en Canaán. Según la arqueología, el nuevo paradigma arqueológico, porque el antiguo paradigma arqueológico de la Biblia es una porquería. Iban con la Biblia en una mano y con la piqueta en la otra, buscando cómo fundamentar lo que decía ahí con lo que encontraba. Y las cosas empezaron a aparecer cuando empezaron a excavar en el lado contrario que estaban excavando esos.
que iban con la Biblia en una mano y con la piqueta en la otra. Y los que realmente llegaron a la verdad del asunto fueron doctores de la Universidad de Tel Aviv en Israel y un doctor de la Universidad Hebrea en Israel. No les preocupa, porque ellos te dicen, ah, ¿y qué país no pintó su historia llena de héroes? Es cierto, es cierto. El prócer de mi pueblo es un hijo de su madre, pero es un héroe. Dijo cada frase, se las decía el cura en realidad la frase, pero quedan como que las dijo él. Pero no hablamos del trabajo interior. Lo voy a terminar el sábado en la clase magistral. La clase magistral es sobre el trabajo interior, no sobre el juego de esta vida. Ya sabemos que es un juego, pero ya sabemos que a veces nos va re mal y lo perdemos y nos enojamos o se enojan con nosotros y peleamos. No nos revolcaremos en el suelo a patada, pero vamos a una corte. Es pelear tan fácil, tan fácil. Salir de ese problema, ir al corazón, conectarse con la conciencia y meditar. O sea, silencio cerebral. Cállate, cállate, por favor. Y escuchamos al universo. No, escuchamos a la conciencia que hizo el universo. Ahí te empiezan a llegar cosas. Ahí te empiezan a llegar. Bueno, quiero pensar que lo que le llegó a Pepa fue lo de la indiferencia. Pero eso es un resultado de, y además hablamos mucho en, en algunas sesiones, indiferencia. Muy bien.